Hola amigos de Contexto, aquí estamos hoy, Julio Ortega Tous y yo, y vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de uno de los arquitectos que cambió, vamos a decir, el viso de la ciudad de Santo Domingo hacia la modernidad. Y tenemos aquí en nuestras manos el libro Trazos en el Mar, Guillermo González, arquitecto de la modernidad dominicana. Es un libro fantástico, mírenle la encuadernación. Es un libro con unas gráficas muy buenas, tiene recogido en su contenido todo lo que es la obra del arquitecto Guillermo González y está hecho por el arquitecto Gustavo Luis Moret, todos lo conocemos como Cuquito. Cuquito, a tu lado, que está aquí con nosotros. Presente. Presente. Cuquito, señores, es una persona muy preparada, con una constancia que me consta. Mira, Gracias. salió ahí. Bueno, Cuquito es el director de la revista de arquitectura antillana por muchos años. Yo creo que tiene ya más de 23 años. Sí. Esta revista es un producto muy bueno. Cuquito tiene estudios, además de arquitectura, tiene maestría en la UNAM de México, en Harvard estuvo haciendo cursos, estuvo también en Florencia haciendo restauración de monumentos. Y la verdad es que ha ganado premios y distinciones que no los vamos a mencionar ahora. Fue mi profesor en la UNPU, por lo que lo recuerdo con mucho cariño. Con mucho agrado. Con mucho cariño. Yo creo que no solamente yo, a todos los que nos dio clases. yo pensé que habían sido compañeros. No, fue mi profesor, Gracias, Julio Ortega. Pero nada, si hubiera sido verdad, mi compañero de estudio también, pero lo disfrutamos mucho como profesor. Bueno, y a partir de este libro, que la verdad es que no lo he visto completo, pero lo que he visto me ha encantado. Además de que la obra de Guillermo González, pues tiene que ser rescatada como ha sido, pero aquí en una compilación que las generaciones más jóvenes la puedan tener en las manos y ojear y disfrutar también con la literatura, todo lo que fue esa ciudad emergente en aquel momento. Yo creo que tiene un valor tremendo. También es bueno destacar que este libro es parte de la colección del Banco Popular que hace todos los años, rescatando precisamente todos estos momentos o épocas importantes de nuestro país. A mí me gustaría, Julio, no sé qué tú quieres preguntarle a Cuquito, pero a mí me gustaría iniciar este programa hablando un poco de cómo, Cuquito, tú podrías contar la historia de Guillermo González, haciendo como un paralelismo con lo que fue la modernización de la ciudad de Santo Domingo y la historia de esa época que fue la que él vivió. Y vamos a decir que incluso cambió un poco el rumbo de lo que fueron los espacios públicos, las casas, los espacios privados y edificios, por ejemplo, esos nuevos edificios de apartamentos, todo un nuevo estilo de vida que coincidió con su obra arquitectónica. Sí, muy bien. Creo que tu análisis de partida es muy cierto, ¿no? Hay que entender a Guillermo González como un producto de su época y de su historia en ese momento, ¿no? Él nace en 1900, se va a Nueva York a los 21 años, trabaja en trabajos casuales hasta que logra entrar primero a Columbia University por un año a hacer dibujo y luego a Yale University, donde se graduó con honores, lo que le mereció optar por la candidatura a la beca Fontainebleau en París, a la cual fue durante un tiempo junto con un compañero de estudio de Yale también. Ellos dos. ¿Dominicano? No, norteamericano. Muy interesante la historia, solamente la cuento rápido. Sí. El premio lo ganó el amigo, pero el amigo, que era de una familia rica de Chicago, reconoció en Guillermo que tenía más talento que él y habló con el padre y le dijo, mira, a mí me han dado el premio, pero Guillermo se lo merece más que yo. Wow. Tú me ayudas a que Guillermo vaya también. Y el padre le pagó el viaje a Guillermo. ¡Qué bien! Es un caso muy extraño, ¿no? Sí. Una persona extraordinaria, Guillermo González, hijo de una madre cubana y un padre dominicano, diplomático. Igual que Pedro Mir. Exactamente, diplomático en Málaga, en La Habana, en varias ciudades, Nueva York, ¿no? Entonces él se gradúa de Yale y se casa en Málaga con una malagueña,
regresa al país hacia 1932, 33, comienza a viajar desde Nueva York, donde estaba trabajando en varias oficinas de arquitectos. Ahí entra en contacto con la modernidad. Él hace un viaje a Europa de estudio que lo lleva hasta, por ejemplo, Finlandia. Visitó ciudades como Turku, ciudades poco frecuentadas en ese entonces. Berlín, etcétera, ¿no? Muchas ciudades importantes francesas en los 20. Final de los 20, principios de los 30. Wow. Entonces, justo en el 30, 29, 30, 31. Él regresa a Santo Domingo fuera de liga. Claro. Ya era un tipo con una gran formación académica, intelectual, un gran dibujante, excelente. Que habría pocos de su talla. Muy pocos de su talla. Yo te diría y los arquitectos que en esa época eran extranjeros. Los arquitectos habían dominicanos, por ejemplo, José Antonio Caro era un arquitecto muy importante, de la escuela francesa, fuera. Correcto. Los hermanos Pou, Marcial y Leo Pou, el ingeniero Luis Castillo, habían varios arquitectos formados en Europa. De hecho, en la crítica y en la arquitectura dominicana, en la historia, los reconocemos como una generación de inmigrantes casi, ¿no? Dominicanos que se formaron en el extranjero. Entonces Guillermo llega al país, en el ayuntamiento le ofrecen ser uno de los miembros del consejo. Él acepta. Su primer trabajo es la modificación de la avenida Duarte, lo que era en ese entonces la Trujillo Valdés. Él hace una isleta central con palmas y hace un trabajo de espacio público, uno de los primeros trabajos de espacio público del país, ¿no? Que se perdió ya con el tiempo. Por eso te iba a decir que cuánto duró. Él tenía una noción de espacio, él llegó hasta los 60, tengo entendido. Después de eso gana por concurso, siendo miembro del ayuntamiento, lo cual lo hace renunciar. Gana por concurso el Parque Ramfis, que es un proyecto que venía desde antes de Trujillo, justo desde el 30, cuando se utiliza los terrenos del Parque Ramfis, que era donde estaba Hoy Eugenio María de Hostos. Hoy Eugenio María de Hostos, que era donde estaba el campamento más importante de los norteamericanos en el país durante la ocupación. Hay fotos aéreas muy interesantes de ese campamento. Todo Ciudad Nueva está ocupado. Ese parque fue objeto de una renovación. Sí. ¿Es fiel al original? Parece que sí, que hubo un rescate que lo hizo Cristian Martínez, bastante fidedigno al proyecto original de Guillermo. Eso es muy interesante. ¿Y él tuvo que ver con el obelisco? No, el obelisco lo hizo Trene Pérez. Porque están pegados. Marcel, sí. Lo hicieron un año después al parque. O un año antes, no recuerdo. El tema es que esa es su primera obra. Guillermo impacta fuertemente, al igual que Caro, al igual que esa generación de arquitectos dominicanos. Una ciudad que apenas tenía 200.000 habitantes. Claro, es que no había casi ciudad, o sea, no había urbanismo. La ciudad llegaba justo hasta la Máximo Gómez. Hasta la Máximo Gómez, correcto. La universidad no existía, el aeropuerto no existía. El aeropuerto estaba aquí. En el Centro Olímpico. 45, ¿no? Después de las Américas. Sí, no, el aeropuerto de las Américas no, el General Andrews. Sí. Lo hacen donde estaba la 27 de febrero, desde el Nacional hasta el y la terminal estaba ahí. Era la pista principal. La avenida está construida sobre la pista principal. Sí. Llegaba hasta aquí, hasta el Nacional. Hasta el Nacional, correcto. Y partía desde el Parque Olímpico. Desde el Estadio Olímpico. Guillermo impacta grandemente, no solamente por su obra. Él tiene, vamos a decir, que dos vertientes. Y ojalá puedan acompañarnos con las imágenes del libro, ¿no? Hay una serie de casas que él le hace a muchos de los más importantes aristócratas del país en ese entonces, ¿no? Los Bonetti tienen varias casas para los Bonetti, 3 casas en la ciudad, que por cierto se conservan muy bien. Tiene la casa de los Vicini en el Malecón, esquina Máximo Gómez, lindísima, que hace ya en el 47. Pero esa casa no se ve de fuera. No, son casas todas muy cerradas, muy herméticas, ¿no? ¿Y las de los Bonetti cuáles eran? La de los Bonetti está en la Bolívar frente al Hospital de Maternidad. Sí, bueno, lo que era el San Rafael. Exacto. Está en la San Nicolás Penso con Máximo Gómez, una casa muy interesante también. De ahí vive Jaime. Jaime, correcto. Y hay otra, no recuerdo dónde ahora, pero están en el libro. Sí, está en el libro. Él hace esas casas para los Ricard, para diferentes familias dominicanas. En el entorno del Banco Central había 3 casas que se han demolido. Qué pena. Y junto con su hermano Alfredo, que era un tipo de la sociedad dominicana, le encantaba un trago, le encantaba una visita, le encantaba una chercha. Estaba casado con una señora de apellido Ricard.
Y pues a través de Alfredo, porque Guillermo tenía un temperamento Muy digamos, bohemio, ¿verdad? poco sociable, no era un tipo dado a las fiestas y a las reuniones sociales que se hacían en Santo Domingo en ese entonces, era un tipo más bien, Retraído. sí, doméstico, muy dado a estar con su familia, con sus 2 hijos que viven, todavía están en Málaga, fueron entrevistados para el libro. Su esposa se fue cerrando, no logró integrarse bien a la sociedad. ¿Era española? Era española, parece que no logró adaptarse a la realidad climática, a la realidad social dominicana, lo cual la hace regresar eventualmente a Málaga, ¿no? Sí. Ellos nunca se divorciaron, Sí. pero ella, digamos que abandonó el país junto con los hijos. Y ya no se quedó solo y es parte de su periodo de decadencia final en los años 60. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Guillermo tiene Murió un impacto muy solo, importantísimo. ¿verdad? Murió solo a los 70 años. Y no En el acumuló 70. fortuna. En el 70, correcto, Sí. sí. Pero bueno, su obra es importante, porque Claro. si bien hay casas, también en un momento tuvo la oportunidad, después que trabajó en la Feria de Nueva York del 39, él fue el encargado del montaje de la República Dominicana en la feria. Trujillo lo conoció en una cena, conoció al señor Shad, a quien le hizo su primera casa moderna en el país, en los terrenos de la Plaza de la Cultura, donde está el Museo de Historia Natural. Ahí estuvo la residencia Shad, que es una residencia muy moderna, por favor, localicen la imagen en el libro. Después le hace la residencia Paino Pichardo en el Malecón, donde está el Malecón Center Sí, también. sí. Y entonces, en esa misma cena, don Cucho Álvarez, que era como su mecena, ¿no? Instado por Trujillo, le pide, por favor, que le prepare una propuesta para hacer el Hotel Nacional. Trujillo ya estaba interesado en tener un pie... Ese fue el Jaragua. Exactamente, que se convirtió eventualmente en el Hotel Jaragua. Guillermo sí. González no pierde el tiempo, prepara una maqueta y prepara un proyecto Qué hermoso hotel. le es asignado y es Bellísimo. construido por él con Alfredo. Hay unas fotos lindísimas de ellos dos en Sobre obra. todo la concha acústica. que tenía. Exactamente. Y Todo, es Alfredo muy- vestido de civil, digamos, y Guillermo que iba a las obras de saco de lino blanco, ¿no? Dios Para ver las mío. construcciones. Un tipo muy buen mozo, un tipo muy galán, ¿no? Muy hermético, pero atractivo, ¿no? Seductor. Y tiene esa obra, después tiene el Hotel Montaña, por ejemplo, en Jarabacoa, tiene el Hotel Hamaca en Boca Chica, que fue también una obra Sí, moderna ese- espectacular. Ese ¿no? También no sé si lo demolieron. demolieron o... Sí, sí, lo Está ahí demolieron. transformado. Está en lo original. Pero muy sí. transformado. Pero muy, muy, muy Sí, muy afectado. distinto. Como parte del proyecto hotelero que hicieron. Un los 50% Claro de ahí. la obra de Guillermo González fue demolida. Ha Fitito. sido demolida, lamentablemente. Hay muchas obras de él demolidas. Él no intervino en la Feria de la Paz. La Feria de la Paz es claro. proyecto de él. Sí. El proyecto entero. Completo. O sea, urbanísticamente Todos los edificios hablando, y y la urbanización exacto. es de él, Es decir, proyecto el urbano. Congreso, el Todos Ayuntamiento. esos edificios que fueron distribuidos entre otros contratistas y arquitectos Ah, pues esa es su locales. gran obra. Claro. Su gran obra, no solamente su gran obra, es una de las obras más importantes de espacio público en el Caribe. Así es. Y mira cómo se llama. Todavía está ahí. Latina, sí, Claro. está ahí. Aunque y se ha nosotros- visto afectada. Bueno, Sí, nosotros sí. estamos abogando. Bueno, tú porque fuiste el eventual- arquitecto de la Suprema Corte, que Correctamente. también es de... Estamos abogando Sí. porque eventualmente el Estado entienda que la plaza de la República Dominicana es Es esa esa, claro. y claro. que la adopte como una plaza cívica ciudadana. Y es el centro ahora donde mismo. están los principales espacios de las instituciones dominicanas, ¿no? La Suprema, el Congreso, el Ayuntamiento, etcétera, los demás ministerios. Eso todavía el país no lo ha visto con la importancia que tiene. Yo espero que algún día lo haga, ¿no? Y se pueda pues rescatar el sitio y además Sí, porque está muy densificar, abandonado. Un sitio hacer la bellísimo. infraestructura de parqueo que hace falta, tú sabes, diseñar. El parqueo es fundamental. Entonces, hacer de esa avenida que comienza en la En la terminal del Churchill, metro, correcto. ahí Hasta en el la... En la Churchill con Independencia Sí, hasta el Malecón. Esa es la Jiménez Es una Moya. secuencia de espacios. Pero dejarlo peatonal o... Bueno, la idea que se estudió en el concurso que ganamos para hacer el reciclaje, la revitalización de la feria, era cerrar, dejar para pasos ocasionales, solamente superficiales, con un estacionamiento debajo de la fuente, entre la estación de metro y la fuente, ahí hay espacio para un estacionamiento público. Sí. Y hacer ahí que la vía baje, que la gente se parquee ahí y pueda subir a la plaza que va a estar entre la Pero la calle, vía baja, o sea, van a llegar la los vía baja, pero automóviles, también claro. puede seguir, porque es una vía Sí, así debe ancha, ser, hay, claro, porque no hay un podemos carril que petear. baja al parqueo y Sí. otro que sube, ¿no? Sí.
igual a otro que sale hacia el malecón y otro que sube desde Sí, el malecón. sí. Y ahí abajo en el centro hay un parqueo grande. Y eso resolvería gran parte de Claro, los entonces la idea es estacionamientos. que Qué tú terrible te estaciones para las ahí oficinas abajo y públicas. subas como tú subes de cualquier metro, ¿no? Claro. Subas a la plaza y vayas a la institución que te interese. Y sería el comienzo de una serie de estacionamientos que hacen Claro, falta. y hay en- otros en Santo estacionamientos Domingo. planteados para las 4 esquinas del proyecto, ¿no? Detrás de los ministerios que están ahí. Caben. Precisamente la Suprema tiene un triángulo abajo donde está planteado. Bueno, al lado, ¿no? Correcto, donde está planteado un Es estacionamiento. muy etcétera. ambicioso el proyecto. Sí, con pero todo se puede hacer esto por de etapas. sótano. Y Claro. realmente es un plan director que tú, bueno, el día que tengas que hacer algo, tú agarras el plan director y lo sigues y se acabó. Porque el problema de ese sector de la ciudad es que de día tiene mucha vida y de noche se muere. Sí. Se muere y... Se La muere idea- absolutamente. Es un antro de Y es un antro de prostitución. Bueno, Pero eso- de oscuridad. eso pasa con muchos lugares En el institucionales. mundo. Sí, Brasilia, tú vas de Sí, noche, sí, el sí, centro Por eso es que de tienen la que ciudad mezclarse tiene problemas. este Claro, lo tipo que hay que de hacer es lugares. involucrar e introducir dentro del tejido, ¿no? Incluso Restaurantes poner, que exacto, sirvan de día y sirvan de eso, noche, unos cafés. hoteles que sirvan, por ejemplo, alrededor del Aguilú, por donde estaba antes el antiguo museo. El Mauna Loa, por ahí. Correcto, esa zona. que podría ser tan caminable. Vámonos a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir viendo esta obra interesantísima de Guillermo González, incluso describiendo un poco estas características arquitectónicas que hasta el momento no habían sido vistas, esta modernidad en los edificios y estas superficies planas, curvas y demás de Guillermo González. Volvemos. Bien, amigos, continuamos esta interesante conversación con el arquitecto Gustavo Moré, Cuquito, como cariñosamente lo conocemos, sobre particularmente el libro sobre Guillermo González y en general sobre los temas de los espacios públicos y la ciudad de Santo Domingo en este caso, que es donde se produce este programa y donde vivimos una gran parte de los dominicanos. Esa es una idea fabulosa, la de revitalizar esa zona de la llamada feria, porque todavía la gente le dice la feria, Sí. pero ya no se llama la feria. No, ya no tiene el significado de antes, ¿no? No. Se ha resemantizado. Sí, Sí. la feria, Sí. y es el centro de los héroes. Claro, Como la feria. claro. No, la gente voy para la feria. bueno. Claro, no, y los carros públicos. Tú dices, Sí, llévame la feria, feria. sí. Es una ruta incluso. Claro, sí, ¿no? Y al hospital de Robert Reed le dicen el sí. Angelita todavía. Claro, y el Marión. Y el Marión. Sí. Incluso Fíjate se cómo las entiende cosas- más. que Cómo con las la- cosas se mantienen en el tiempo. Sí, sí, sí. Evidentemente la ciudad de Santo Domingo tiene muchas áreas de que hay que intervenir. Intervenir para mejorar, revitalizar, darle un ambiente urbano que no tenemos. Esta es una ciudad que partúa a 2 cuadras, coge un carro y te monta para Es que no hay desplazarte. transporte colectivo, no hay aceras no donde solo eso, las caminar, aceras, el problema la de las aceras. delincuencia. El problema de las aceras Sí, es terrible. la ciudad no está diseñada No, para para los caminar. peatones. ¿eh? Menos la parte antigua. Menos la parte antigua. Pero correcto. tampoco está diseñada para los carros casi. ¿Quién? Porque Sí. el tiempo que pasamos Es entre que- un punto y otro. Es que, nos coge un Tampoco. tiempo, es que el Tampoco. parque vehicular ha sido tan sobredimensionado Exacto. que ya la Creciendo. infraestructura no. Pero, por no ejemplo, da abasto. yo que viví en Bogotá un tiempo, evidentemente el clima de aquí no es el de Bogotá, pero todo se adapta. Bogotá tiene 2.000 kilómetros de ciclovía. Todas las grandes avenidas, todos los sectores tienen ciclovía para que la gente se desplace en bicicletas. Sí. Sí. Inclusive están arborizadas. Eso para te que- iba a decir, si tuviéramos calles arborizadas, dejáramos los carros y aceras donde caminar. Pero es que aquí hay calles que no tienen ni un árbol, Sí. entonces con este clima es imposible. Sí. Entonces, una de las cosas que te preguntaba antes de comenzar el programa, y yo sé que tú estuviste involucrado, es la ciudad, bueno, el país vive del turismo. El turismo es la principal actividad económica, ha transformado en los últimos 30 o 40 años hasta la forma de percibir los espacios en el país. Yo recuerdo por las relaciones familiares que yo iba a lo que hoy es Punta Cana Bávaro,
cuando yo era un muchachito, y eso eran vacas lo que habían por ahí. Sí, eran potreros, ¿no? Eran potreros, y tú veías esa playa maravillosa, pero ¿qué sabía uno que iba a tener ese desarrollo? Hoy en día, bueno, es uno de los grandes centros, toda la parte este del país, Samaná, la parte norte. Ahora, en la ciudad capital, que a pesar de que no es una ciudad turística de por sí, tenemos un activo importante que es el casco antiguo, lo que la gente llama la zona colonial. No tenemos un centro de convenciones como tal, es decir, como puede tener San Juan, como puede tener Panamá, como puede tener La Habana, como puede tener las grandes ciudades del Caribe, y esta es la ciudad más grande del Caribe. Sí. Sí, es la ciudad más grande y además en la cual se mueve mayor volumen económico, ¿no? El mayor capital. Sí. Así es. Entonces es una paradoja que no exista ese lugar, ¿no? Se han hecho varios intentos. Tú diseñaste uno, ¿no? Yo he diseñado dos junto con Juan Caro, hemos hecho un par de proyectos, ¿no? Uno para la feria ganadera que recibió el repudio de los actuales usuarios de la feria. Sí. Otro que hicimos en la Feria de la Paz, precisamente dentro del plan de revitalización de la feria, hubo un lugar destinado para un centro de convenciones. Y se han hecho otros, ¿no? En diferentes lugares de la ciudad. Tú mismo mencionabas ahorita, y lo traigo a colación, el espacio alrededor del Hotel Santo Domingo, Sí, que es un bellísimo. espacio Y muy el español de central. los dos. Exacto, muy central, con un terreno disponible suficiente sí. para hacer el proyecto, que sería estupendo porque aprovecha la infraestructura existente del hotel. Yo soy un gran creedor en aprovechar las cosas existentes. En ese sentido, no solamente la zona colonial, sino lugares como Gascue, por ejemplo, que son lugares que tienen ya un activo ambiental, un activo arquitectónico, ya Y una tienen historia. una historia, una tradición. En vez de ponerlo como solares para hacer nuevas torres, aprovecha lo más que tú puedas. Claro. Por ejemplo, si tú vas a cenar a cualquier restaurante, tú no piensas en Gascue. No. Y sería muy agradable. Y habían muchos restaurantes. Claro, sería agradable Había, lo que pasa es que se han desplazado. tener una zona de Gascue con restaurantes atractivos, que tú puedas ir y tener una oferta diferente al polígono central, ¿no? Sí. O a la zona igual a la colonial. zona colonial, correcto. Es un lugar intermedio entre dos polos que está subutilizado. Sí, realmente, es verdad. ¿no? Pero hay que Está mal, ofrecerle Tiene condiciones. Grandes Activos. No, pero- grandes residencias Claro. antiguas que pueden transformarse Claro, y como tú en puedes México. construir alrededor, Yo recuerdo en México lo que uno que sea. se llama Hacienda Los Martínez. creo que- Exactamente. Que Hay es una muchísimo, hay maravilla. muchísimo. Bueno, Una yo creo zona- que el gallego es el único El Gascue. gallego es uno de los buenos único- que se mantiene muy Sí, bien, ha sí, sido sí, muy sí, exitoso ha sido muy económicamente. O sea que exitoso. ese mismo Sí. ejemplo del gallego es digno de ser repetido. Sí, ¿no? sí. Nosotros tenemos esa visión, hemos tratado mucho el tema de Gascue, hemos tratado mucho el tema del centro histórico, tanto en la revista como en las clases en la universidad. Sí. Yo creo que ya hay una concientización diferente. Ahora falta dar el paso, ¿no? Que, por ejemplo, la Oficina de Patrimonio Monumental o el ayuntamiento o las instituciones No, que y tienen ahora que el ver, ministro de Cultura es un o arquitecto. el, Sí, o el Ministerio de Puede Cultura ayudar. ofrezcan algunos incentivos, inclusive no tienen que ser incentivos económicos, puede haber una visión que patrocine Claro. algún sí. tipo de facilidad hacia gente que invierta con criterio en esos lugares históricos, ¿no? Tiene que haber una estimulación de esa vocación, porque si no, no va a ocurrir. O va a ocurrir muy pausadamente y el deterioro va a seguir con el ritmo que lleva y vamos a acabar. Hay mucha gente que critica en el proceso excesivamente lento, parece un suero de miel, de revitalización de la zona colonial, Sí. la ausencia de estacionamiento. Claro. Y yo me pregunto, ¿es Necesario, ausencia sí. de estacionamiento o yo diría prohibición de circulación vehicular? Bueno, Yo me iría un poco más. Yo voy mucho a la zona antigua. Yo nací ahí, es mi Yo también. lugar ¿Vas de en nacimiento. carro o vas en taxi? No, voy en taxi. Eso te iba a decir, pero hay gente que le gusta ir en carro. Entonces debe de haber un estacionamiento. Porque deje su carro por donde quiera, por donde sea. Sí, Que tú Vaya en sabes que taxi. ya no hay donde, bueno, No, Es que no hay donde estacionar. no hay donde Yo- estacionar. yo- El de reservas y a veces lo ponen No, para no, y el de privados. Casa muy Teatro, pequeño. sí. Sí, el de Casa Teatro eso está Que lleno. está lleno Eso siempre. está Sí. lleno. Yo creo que hacen falta 2 o 3. Claro, y no sé por qué, claro. porque hay mucha, me consta, hay muchos inversionistas privados que están interesados en hacer De hecho, por es negocio. concesión
Claro. edificios de estacionamiento en zonas... Y fue concebido el plan así. Claro. Y El no problema se de la han zona hecho. colonial es que si tú lo quieres hacer subterráneo, es muy difícil. Bueno, pero está por, bien. por la, Sí, sí, lo por que las pasó en el hotel alcantarillas y francés. los... No, porque eso está identificado, dónde Sí. está. y ¿Dónde se no puede? está. Sí, claro. Yo trabajé en el proceso de supervisión de las obras que hizo mi tour durante 8 meses, apenas, que fue el contrato inicial. Ya, Este, el del BID. con Pedritín Delgado y Carlos Fernández hicimos un consorcio y trabajamos ahí con ellos, ¿no? Y nos consta que hay un criterio serio de parte de ellos, ¿no? Ahora, se han topado con una serie de obstáculos, tanto ciudadanos como de los inversionistas, como de otras instituciones públicas. Yo creo que ha faltado un plan en conjunto de todo, como el que tú decías necesario para... Ellos actuaron muy aisladamente del resto de las instituciones. Eso es, vamos a decir que fue estratégicamente lo lógico en ese momento para ellos, porque les permitió superar los posibles obstáculos de antemano. Pero no es esos fácil hacer un obstáculos salieron consenso después. tampoco, ¿eh? Claro, ellos actuaron con cierta, vamos a decir, astucia, ¿no? Pero yo creo que eso se les revirtió. Lamentablemente les ha hecho daño a largo plazo, ¿no? No, y ese intento de hacer lo que querían hacer con las ruinas de San Francisco. Claro, eso fue muy Eso fallido. desprestigió mucho. Eso fue muy malo. Yo participé en el concurso y no ganamos, junto con Juan Herrero, un arquitecto madrileño muy bueno. Nosotros no le poníamos la mano a las ruinas. Claro, claro. ¿Entiendes? Y resulta que el que ganó, pues, modificaba totalmente, le construyó una cúpula de concreto. Sí. Entonces, eso es una visión muy, muy, muy maligna, yo te diría, inclusive, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, la reacción pública que Totalmente. hubo hizo que se echara a un lado del Exactamente. proyecto. Sí, fue tremenda Pero la bueno, reacción. ojalá sigan y hagan las rectificaciones necesarias para que el proyecto pueda caminar. Porque realmente nos hace falta que la zona colonial tenga. Claro que sí. Nos claro hace que falta, sí. ¿no? Y yo creo que es la única instancia que ya ha tenido una experiencia de tramitación de fondos internacionales, de armar un equipo de técnicos. Y que tiene toda la capacidad histórica. Exactamente, ¿no? Ahora, ojalá involucre y cuente ya con la venia de las instituciones que hemos mencionado. Eso serían ayuntamientos. Ayuntamiento, patrimonio, cultura, ¿no? cultura. Etcétera, ¿no? Y otras que puedan involucrarse, tanto como los colectivos privados de acción Claro, sobre la ciudad. claro. ¿no? Es que tiene que haber el Junta de ICOMOS, vecinos. el Docomomo, las instituciones ¿Tú privadas. crees que se anteponen ahí cuestiones particulares antes de lo que la ciudad? Porque yo creo que también Bueno, se sí, mezclan. por un lado, pero yo no te sabría decir exactamente ¿Cuáles? qué es lo Sí. que ha frenado el proceso. Sí. No tengo el dato, no tengo noción. Yo sí sé que han habido críticas dentro del mismo Estado al MITUR por la manera en que se ha manejado. Ahora, yo honestamente no me consta que haya malversación de fondos. No, No, yo no creo, sino supervisión no. super Exacto, ha sido un de problema más bien de intereses. proceso, ¿no? Sí. de pisarle los pies a alguien. Eso, Fíjate. eso de que Y eso yo creo quieren que se puede tener evitar muy primacía. fácil. Sí. de- Quieren tener el control sin tener que dar razón. a O sea, mucha ¿quién gente. tiene el control? Eso es lo que yo creo que Sí. está el problema. Los ayuntamientos, patrimonio cultural. Sí. Vámonos a la pausa y continuamos con este libro de Cuquito Moré sobre Guillermo González y la modernidad de Santo Domingo. Bien, amigos, seguimos esta interesante conversación con Gustavo Moré, Cuquito, sobre el libro que se puso en circulación sobre Guillermo González, una obra que recoge toda la herencia que dejó, alguna de ellas destruida y mutilada, desgraciadamente. Apreciamos muy poco ese tipo de cosas. Una ciudad con historia, pero que no la No la valoramos. no la valoramos. Por suerte que el Parque Eugenio María de Hostos, antiguo Parque Ramfis, Fue rescatado, ¿no? sí, fue- Y respetado. ese edificio Ese es el Copelo, en la zona ese es el colonial. Copelo. Es el primer edificio moderno que se hace en el país. Lo hace Guillermo en el, en el En el 38, correcto. O sea, eso quería completar de decir, ¿no? No solamente hizo casa, hizo espacio público, hizo edificios en la zona histórica
que marcaron un camino. Hay varios edificios que siguen ese. Tú me dices que también el edificio del Palacio, que en hizo el campus de la Caro, Universidad Autónoma. el diseño del campus es de él. O sea, el planeamiento urbano del campus es de Y Guillermo. algunos de los edificios. Y los edificios, él trabajó junto con Caro en sí. la Facultad de Medicina. ¿Ok? Trabajaron durante el proceso de celebración del centenario de la República. Hicieron el cuartel de bomberos en La Mella, Sí. el hipódromo Pelantillana en La Fe, que Ya destruyeron, lo demolieron. el casino de Guivia en el Malecón. Hubo una serie de obras que hicieron juntos. Sí. Una de las duplas más felices de la arquitectura dominicana, Fueron ellos. realmente, sí. Dos arquitectos Muy bueno. de Extraordinarios. primera talla, dos caballeros, dos personas extraordinarias. Hicieron muy buena química. Y bueno, y ahí ¿Y está. por qué se destruyó la sociedad de ellos dos? No sé, bueno, acuérdate que Guillermo tenía a su hermano Alfredo Sí. ya dentro del equipo, ¿no? Y es muy posible que Que era arquitecto también. que era ingeniero arquitecto. Sí. Ya. Yo no sé si se graduó, pero eventualmente adquirió su título, una reválida que se hicieron en la Universidad de Santo Domingo. Guillermo fue profesor de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería en la universidad Sí. y terminó luego en la UNFU cuando hubo el traspaso, vamos a decir, de los equipos más importantes, de los recursos humanos más ¿Hasta qué importantes. año fue Guillermo profesor? Hasta el 70. Hasta el 70. ¿Él te dio clase a ti? No, yo entré en el Tú 73. entraste en el la 73, UNFU, sí. Sí, pero murió sí, en el 70. Murió en el 70. Yo recuerdo... Él estuvo hasta el final entonces dando clases. Estuvo hasta el final dando clases. Él iba, se sentaba en una mesa, tenía un estilo de corrección Peculiar. muy peculiar. Él no te hablaba mucho. Él te ponía, te veía el proyecto. Bueno, vamos a suponer un club náutico, ¿no? Te hacía un club náutico, ponía el ejercicio, te decía cuántos barcos deben haber, cuántos botes, yates, ¿no? Cuántas personas deben ir, la cafetería qué tamaño debe tener, las instalaciones, bla, 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 la piscina, no sé qué. Entonces, tú le llevabas tu proyecto, tu conceptual, y él agarraba tu plano, no te decía nada, le ponía un papel arriba y él dibujaba. Y te cambiaba el proyecto sin hablarte. Qué maravilla. Y te daba el plano y te decía, hazlo así. O sea, que era un tipo Sin que tenía hablar. una energía Sí, vital sí. de diseñar, Sí. de dibujar, que era como hablar. Guau, ¿Y los hijos son qué arquitectos? maravilla. El hijo mayor, Giorgi, estudió ingeniería aquí y luego en España, pero no se graduó. Pero hace el oficio. Sí, él hace perspectivas y dibujos, renders, a mano ¿Y del alzada, muy hermano bueno. hay descendencia aquí? Del hermano, sí, Oscar, el hijo de Alfredo. Alfredo, pero creo que murió. Y Guillermo tuvo dos. Tuvo dos solamente. Sí. Sí. Fue hembra la otra. La segunda hembra blanca, que están los dos muy bien, ya mayores, pero bien, de salud, muy racionales, ¿no? De hecho, me ayudaron muchísimo. Yo los visité en Málaga, nos prestaron planos, nos dieron datos, hicimos una entrevista muy importante, ¿no? Qué bien. Y vinieron, yo invité a Giorgi a la puesta en circulación, el Banco Popular lo invitó. Fantástico. Y fue muy, muy, muy emocionante. Y vamos a hablar un poquito, Cuquito, sobre las características de esa obra de Guillermo González, arquitectónicamente hablando, ese estilo moderno que Sí, él quizás tenía digamos, que había- dos paletas, ¿no? Sí. Una que era la paleta neoclásica, Sí. que fue más que nada sus casas. Sí. Con Era el estilos gusto de la coloniales. época, que era la época donde Mario Lluveres hacía las casas neohispánicas, en Gasco, etcétera, ¿no? Que es Entonces, justamente el estilo del Hotel Santo Domingo. correctamente. Fue como el camino que las casas tenían que ser ahí, excepto un par de casas modernas que ya mencioné, la Chat y la Que va Pichara. mucho con nuestro clima tropical. Sí. O sea que... Entonces, luego tiene otra paleta que es la paleta institucional, que es la que trabaja en el Jaragua, en el Copelo, en la feria, en la universidad, etcétera, que es una arquitectura blanca, una arquitectura desprovista de ornamentación. muy de moda en esa época. en Era Estados la Unidos. arquitectura de vanguardia en ese momento en el mundo entero, ¿no? Y lógicamente una de las cosas atractivas es ver cómo esa arquitectura moderna, pura, racional, son los nombres que se le dan generalmente, ¿no? Sí. Se adapta al clima y se adapta a la cultura dominicana y cómo la arquitectura dominicana la recibe. Que no es muy propia para nuestra No, cultura no. por el clima, fíjense. No, pero él supo trabajar. Él supo trabajar la sombra, los pórticos, Quizás los por eso vuelos. trabajaba también tanto el entorno urbano. Era un tipo que tenía mucho criterio. Yo les invito a los amigos que están oyéndonos, viéndonos, que vayan a ver los edificios de Guillermo y se encuentren con planos
ciegos muy grandes, pero con mucha superficie de ventana. O sea, él sabía dónde horadar el volumen y dónde dejarlo ciego para hacer no solamente más expresivos los planos de la fachada, sino más barato. Claro. O sea, que es un tipo interesante, un individuo con mucho criterio. ¿Y en el interior hizo algo? En el interior él hizo en Santiago una fuente para el parque, no me acuerdo cuál parque. Hizo el Hotel Montaña en Jarabacoa, Ya. Sí. pero no tiene mucha obra. Trabajo más aquí. Bueno, en ese momento... Claro, Sí. no había un desarrollo tal. No hubo, no Claro. era frecuente. Caro, por ejemplo, tiene un par de obras en Santiago, un cine, una tienda, etcétera. Pero Caro trabajó hasta más tarde. Caro trabajó hasta más tarde. Recuerda que después de Trujillo, junto con Tony y Danilo, que se integran a la Sí, oficina, que sí. siguen allí, ¿no? Sí. Él trabajó en la Biblioteca Nacional, trabajó en el Museo del Hombre Dominicano. La Plaza de la Cultura. Caro tuvo una vida muy, muy rica en obras. Sí, ¿no? sí, Un sí. hombre No, y después le extraordinario. sucedieron sus Y familiares. sus hijos le Cuquito, vámonos sucedieron a y la sus pausa. nietos también. Y ¿no? luego yo quiero que tú me hables también de la intervención de Guillermo González a nivel urbanístico, o sea, de los entornos, de los edificios que él diseñaba. Y quién lo precedió en este trabajo, quizás. No sé si hubo otro que antes hubiera tratado también el entorno urbano, tanto como lo hizo él. Ok. Volvemos. Seguimos, señores, este último segmento de nuestra interesante conversación con Cuquito sobre la arquitectura de Guillermo González, pero la arquitectura en general y la ciudad de Santo Domingo, que es donde vivimos, que es la urbe más grande del país y, como hemos dicho en varias ocasiones en este programa, la ciudad más grande Del Caribe. del Caribe, incluyendo Y una de de las economías más dinámicas, Claro. ¿eh? incluyendo el Caribe continental. Claro, el Gran Caribe. Porque Claro. Caracas no es una ciudad que está en la costa del Caribe, No, está pero, cerca. pero Sí. tiene un espíritu caribeño. Sí, Sí, claro. lo tiene, pero está a 1000 metros de altura, Sí, sí. tiene un clima distinto Sí. y está a 17 kilómetros Sí, del mar. del mar, de la costa. Sí. Entonces, y no ahí, es Centroamérica, ya es no, no es Sudamérica. ni Por es eso ya es Sudamérica, Suramérica, aunque es eso es Sí, Sudamérica. bueno, pero Cartagena lo es, Sí, por Barranquilla eso, es lo que te es, digo. Claro, Santa Marta. Claro. Santa Marta, Claro. toda la costa colombiana, que también es Sudamérica, pero sí son ciudades caribeñas, Sí, es decir, que caribeñas. están frente al Claro, mar. claro, Sí. del circuito de La Habana. Santo Por ejemplo, Domingo. La Habana no es una ciudad caribeña, Sí ¿Por lo qué? es. porque el Caribe es solamente la parte que está al sur de las islas. No, Bueno, perdona. pero Sí, lo sí, sí, consideramos. No, culturalmente, Geográfico- culturalmente claro. el Caribe llega hasta San Agustín y No, no, hasta- no, y no, no, hasta no, en la no, eso Florida. no es Lo que Caribe. pasa Sí, lo es, es, Julio, sí, que no, no no, se no. entiende así, aunque tú tengas razón Sí. en la Puedes definición entenderlo como tú quieras, tú geográfica. puedes llevarlo hasta la Bermuda si quieres, pero no lo es. Caribeño es Santiago de Cuba. Sí, es cierto. Pero La Habana también forma No, parte del que circuito. culturalmente, Acuérdate claro que que los lo es. galeones españoles hacían el circuito del Gran Caribe y se metían en La Habana, se iban a San Agustín y se iban para España. Sí, O sea, Además, tienes que incluirlo. culturalmente Eso es el Golfo de hablando, México. Sí, son dos zonas. El, Mar Golfo de México y el Golfo de Caribe. Pero es una sola pieza. además habría que Históricamente. diferenciar entre lo que es esa limitación geográfica que tú dices. no y es cultural. definición, no es Definición mía. No es geográfica, por mía, es eso, definición de la por eso. geografía. Pero en fin, es decir, Santo Domingo, incluyendo Panamá, que es una ciudad, aunque está en el Pacífico, en el Pacífico no está No. en el lado del Caribe. Colón es que está en el lado del Caribe. Correcto. Definitivamente Santo Domingo es una gran urbe con muchos problemas, que crece muchísimo. Ayer, por cierto, leí que Cuba, la población bajó el año pasado, porque el crecimiento es Claro. negativo. No es como nosotros, que seguimos todavía creciendo Sí. a una tasa más moderada, Sí. pero positivo, 1.9 creo que estamos nosotros. Y ojalá lo bajemos a 1 solamente. Claro. Bueno. Pero esta ciudad tiene todos los problemas del crecimiento de una gran ciudad. Cuando yo nací tenía menos, pero en el censo de 1960, que fue el último que se hizo en la era de Trujillo, Santo Domingo tenía 300.000 Es lo que te habitantes. digo, sí.
300.000. Tenemos ya 10 4 veces. millones. 10 veces. No, el número. 4 Pero había en el tenemos. país 2,5 millones, creo que era. En el país había 3. Ajá, yo lo busqué hace Era justamente un hace unos 10%, días. ahora Santo Sí. Domingo es un tercio de Eso. de la, O sea, de la población. es que en lo o más, rural se ha... casi un 40. Sí. Sí. Sí, se ha urbanizado violentamente. Sí, pero eso ha pasado en muchas sí, en partes casi del todas mundo, partes del ¿entiendes? mundo. Hay la Pero- centralidad de las capitales es inevitable, ¿no? Montevideo, Así es. Buenos Es general, Aires, es Ciudad general. de México. Sí, en Pero los Latinoamérica problemas del desarrollo que uno tiene, bueno, Se trasladan. México tiene 120 millones, nosotros tenemos 10 o 10 y medio. Sí. Ese problema de esta ciudad Caótico. caótica, con una concentración, así como se concentra el ingreso, se concentra el desarrollo urbano también, porque tú tienes zonas que no cambian. Al norte de la John F. Kennedy, casi no cambia la ciudad. Sí, sí. Sí, cambia más lentamente. Las villas, sí. Villa Juana, Sí, Villa sí. Consuelo, Sí, y mira, son potencialmente Poten- muy muy, importantes. muy Potencialmente. La Fe, Villa Y Juana. en Claro. su momento se desarrollará, se Sí, redesarrollará. eventualmente, eso nos falta mucho Pero tiempo. no nos falta mucho. pero es casi una frontera urbana lo que se ha creado. sí, pero ya Esas no- autopistas urbanas. Pero yo Bueno, creo que pero, estamos a punto Sí, de intervenir. ya ahí. los precios del polígono están llegando a un punto. Inaccesibles. Sí, ya están siendo difíciles las promociones. Además- Aunque hay una salud muy importante, hay un grado de sanidad en las inversiones actualmente sorprendente. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, mucho Pero realmente construcción. lo hay. O sea, Sí. casi todos los proyectos que se están construyendo, acabamos de hacer un número en la revista que titulamos poéticamente, ¿no? Le dimos La ciudad desde lo alto, basado en un verso de Enriquillo Sánchez. Sí. Sí. Y hemos visto la cantidad de torres que se están haciendo y se están vendiendo. Sí, señor, y hay se proyectos venden, de y no los sé cuántos precios millones de dólares subiendo. un apartamento. y se Ahora, yo lo que venden. no sé es cómo las personas dan tanto dinero por un apartamento en un lugar que es tan difícil transitar y no, No. hay un parqueo para el Hay que te va a visitar. zonas, por hay ejemplo. zonas de la ciudad donde lógicamente esos inmuebles tienen mucho mayor venta, ¿no? Presencia en el mercado. Casi siempre frente a parques. Sí, sí, Claro, sí, el mirador claro. aquí. El Claro, mirador, claro. algunos espacios del polígono central, etcétera, ¿no? Algunas vías estrechas, Pero tenemos muy pocos limitadas. parques, Cuquito. ¿eh? No, definitivamente. Deberían hacerse. El Claro, porcentaje de eso es área algo que verde, debería de trabajarse. el porcentaje de área verde por ciudadano es muy bajo en el país. Muy, muy bajo. Y sobre todo muy bajo en Santiago, por ejemplo, que es una ciudad. Más bajo que aquí. Sí, mucho. Y gracias Sí, claro. a Dios que existe, que Balaguer El caso de en su Santiago es momento. crítico. No, y que el viejo aeropuerto militar lo transformaron en un parque. Nosotros queríamos hacer ese, ganamos ese proyecto en el 2000. 2 minutos nos quedan. Sí. Y nada, hicieron algo que no sé lo que es. Pero Yo le hace tampoco. falta. Santiago Yo tampoco. necesita mucho más espacio verde. ¿Y Santo tú crees Domingo que también. crees que el gobierno tendrá voluntad política? Tú que has estado envuelto Yo en creo estos que proyectos sí, de, yo creo que de algunos- hacer espacios, de comprar solares y casas para Eso No es sé. malo, así lo ha hecho el ayuntamiento. No aquí. sé, yo creo que, Pero mira, lo han hay hecho. Sí, no sí, solamente. la canquiña famosa esa. Sí. No solamente el muchas, tema del muchas que espacio, hicieron. no solamente el tema del espacio público verde, ¿no? Sino también hay muchas vías que terminan, que pueden prolongarse y Sí, conectarse con otras, sí, solo sí. con una cuadra. y eso es verdad. facilitaría Que la cambiarían circulación. radicalmente la circulación. Habría, es como hacerle un bypass al corazón. Sí, O sea, señor. hay muchísimas piezas de esas, Sí, es cierto. de tramos actualmente prohibidos, vamos a Claro. decir, que tumbando una o dos casas tú puedes conectar y le das un flujo extraordinario a la zona más caótica de la ciudad. Eso yo espero que algún día llegue alguien al Bueno, pero ayuntamiento, el problema lo es que la comprenda ciudad y no puede dedique- esperar algún día. Esto no, tiene que claro, ser tenemos que en los nosotros, próximos años, desde 2 programas años, como 3. este y desde Claro. todas las intervenciones que podamos hacer, de publicaciones, conferencias, Sí. actuar para que ellos se concienticen. Y desde las universidades. Claro, Sí, claro. sí. Hay Bueno. que crear una nueva milicia, Julio. ¿Una? Nueva milicia sí. urbana. Sí, Sí. sí. Ese es nuestro proyecto Claro. importante ahora. Y es lo que nos hace falta en el momento que vivimos en nuestro país. Esa debe ser la bandera número 1, de ver cómo adecuamos las Yo me ciudades. conformo con las aceras y los parques. Y los árboles, bueno, Sí, nos todo conformamos con eso las aceras, incluye. con los árboles, los parques, No, los no, no, parqueos. acera, muchas aceras para que la gente camine. Sí, pero las aceras hay que tener Acera, espacio de las acera, y quitar los aceras. carros. Sí, aceras cualificadas. bien Exacto, hechas, pero ¿no? tienen un tamaño como las te digo, aceras. yo lo vi en Bogotá.
lugares que estaban como Sí. aquí, que son Sí. ramos. Porque las Bogotá aceras no y pueden eso. ser 40 centímetros. Bogotá y Eso no es una Medellín acera. son los casos, digamos, paradigmáticos de la De transformación reforma urbana claro. exitosa en En algunos el sectores. Caribe, sí, en América Sí. Latina. Todavía lo siguen siendo. Sí. De hecho, el teleférico que se acaba de hacer aquí es una copia, Una copia de Medellín. teleférico de Medellín. Bueno, tendremos que hacer algún programa sobre el teleférico, señores, que yo no he ido. Se no lo hizo conozco. uno actualmente en La Paz, que nosotros vamos a publicar junto con En el teleférico Caracas de ahí aquí, y también. en Caracas también. O sea, ya es un fenómeno que se está dando. Claro, sobre porque- todo en los espacios marginales de la ciudad. Sí, Exacto. así Hay que transitar por arriba. Ya. Señores, Juguito, muchísimas A gracias por ustedes, un acompañarnos. placer, un honor. Excelente tu libro, te felicitamos y Al instamos Banco a todo el Popular, mundo. que gracias. Gracias al Banco Popular Ha sido un libro por hacer estas impreso contribuciones. varias veces, se han hecho ediciones extraordinarias. Yo la verdad Bueno, que lo hagan de nuevo y que nos hagan llegar Estoy muy unos cuantos orgulloso. ejemplares. A José Mármol, mi amigo. Sí. Señores, hasta la próxima.